La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II presentan al misionero laico Juan González Torres compartiendo las enseñanzas sobre la teología del pecado y sus consecuencias. Hoy escucharemos el tercer tema, el juicio erróneo. Queridas hermanas, queridos hermanos todos, el Señor los bendiga. Feliz día. Estamos compartiendo grandes enseñanzas acerca de lo que es el pecado y sus consecuencias. El pecado a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de comunidades, a nivel de la sociedad, a nivel de la iglesia, a nivel del mundo entero. Dijo el Papa Benedicto XVI, el pecado es el mal más profundo que alcanza al hombre en lo íntimo de su personalidad. Es decir, si estamos llenos del mal, no podemos vivir interiormente, personalmente, o familiar o comunitariamente, el bien. Si estamos llenos del bien, vivimos el amor, el gozo, la fe, la alegría, la libertad de Dios, la felicidad y la paz. Pero si estamos llenos del mal, como dijo Santo Tomás de Aquino hablando del pecado, el pecado es una ofensa a Dios y ruina y desgracia para quien lo comete. Y decía el Papa Pío XII que el pecado del siglo XX es la pérdida del sentido del pecado. Y dijo también el Papa, su santidad Juan Pablo II, restablecer el sentido justo del pecado es la primera manera de afrontar la grave crisis espiritual que afecta al hombre de nuestro tiempo. La pérdida del sentido del pecado es, por tanto, una forma o fruto de la negación de Dios, no solo atea, como decía San Francisco, San Agustín, la ciencia sin Cristo y sin Dios hace a los hombres ateos, sino además de la secularista, o sea, querer construir un mundo sin Cristo, un mundo sin Dios. Si el pecado es la interrupción de la relación filial con Dios para vivir la propia existencia fuera de la obediencia a Él, entonces pecar no es solamente negar a Dios, pecar es también vivir como si Él no existiera, es borrarlo de la propia existencia diaria. Y estamos en estas enseñanzas anteriores, reflexionamos sobre lo que es la pérdida de la conciencia de lo que es el pecado. Escuchamos las enseñanzas del Concilio Vaticano II, que nos habló de esta verdad. El concilio habla del dictamen de la conciencia, de la formación de la conciencia, de decidir en conciencia. Y el concilio habla también de un juicio erróneo de la conciencia. El Concilio Vaticano II dice, la persona humana debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Si obrase deliberadamente contra este último, se condenaría a sí mismo. Pero sucede que la conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia y puede formar juicios erróneos sobre los actos proyectados o ya cometidos. Esta ignorancia puede con frecuencia ser imputada a la responsabilidad personal. Así sucede cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien, y poco a poco, por el hábito del pecado, la conciencia se queda pues casi ciega. Dice el concilio en Gaudium et Spes número 16,
En estos casos la persona es culpable del mal que comete. El desconocimiento de Cristo y de su evangelio, los malos ejemplos recibidos de otros, la servidumbre de las pasiones, la pretensión de una mala entendida autonomía de la conciencia, el rechazo de la autoridad de la iglesia y de su enseñanza, la falta de conversión y de caridad pueden conducir a desviaciones del juicio en la conducta moral. Si por el contrario, la ignorancia es invencible o el juicio erróneo sin responsabilidad del sujeto moral, el mal cometido por la persona no puede serle imputado, pero no deja de ser un mal, una privación, un desorden. Por tanto, dice el Concilio Vaticano II, es preciso trabajar por corregir la conciencia moral de sus errores. La conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera. Como dice San Pablo, la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. La fe es de origen divino, porque la caridad procede al mismo tiempo de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Como lo dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 1:5, 1 Timoteo 3:9, 2 Timoteo 1:3, 1 Pedro 3:21, Hechos 24:16. Cuanto mayor es el predominio de la conciencia recta, las personas y los grupos se apartan del arbitrio ciego y se esfuerzan por adaptarse a las normas objetivas de la moralidad, dice el Concilio Vaticano II, en número 16. Lo mismo el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1790 a 1794. Por eso estamos invitados por Dios y por la Iglesia a buscar la verdad y el bien. La conciencia como juicio de un acto no está exenta de la posibilidad del error. Sin embargo, dice el concilio, muchas veces ocurre que la conciencia hierra por la ignorancia invencible, sin que por ello pierda su dignidad. Pero no se puede decir esto en cuanto el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien. Y poco a poco, por el hábito del pecado, la conciencia se queda casi ciega. Con estas breves palabras, el concilio ofrece una síntesis de la doctrina que la Iglesia ha elaborado a lo largo de los siglos sobre la conciencia errónea. Ciertamente, para tener una conciencia recta, 1 Timoteo 1:5, el hombre debe buscar la verdad y debe juzgar según esta misma verdad. Y la verdad, como lo dice la palabra del Evangelio, la verdad es Jesucristo. Jesucristo ante Pilato le dice, yo soy la verdad. Yo nací y vine al mundo para decir la verdad, para ser testigo de la verdad. Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, es la verdad absoluta. O como dice el apóstol Pablo, la conciencia debe estar iluminada por el Espíritu Santo, Romanos 9:1. Debe ser pura, 2 Timoteo 1:3. No debe, con astucia, falsear la palabra de Dios, sino manifestar claramente la verdad, 2 Corintios 4:2. Por otra parte, el mismo apóstol amonesta a los cristianos diciendo, no os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. San Pablo, cuando habla a los romanos en el capítulo 12, verso 2, dice, cambien su manera de pensar. Habla de una conversión en nuestra mentalidad
Porque hay veces en nuestra mente o en nuestra mentalidad no hay criterios cristianos. Jesús alguna vez le tuvo que decir a su amigo a Pedro estas palabras: apártate a mí, Satanás, porque tú no piensas como piensa Dios, sino como piensa la gente, como piensa el mundo. Por eso estamos convocados por Dios a convertirnos en nuestra mentalidad, tener una mentalidad cristiana, unos criterios cristianos, según la palabra de Dios, según el Evangelio de Jesucristo. Pero también la conversión consiste en un cambio de nuestro corazón. Por eso debemos pedirle a Dios que nos conceda la gracia de nuestra conversión y que envíe el Espíritu Santo, que es autor y fuente de nuestra conversión a Dios, a Jesucristo, el Evangelio. Ya el profeta Samuel en el Antiguo Testamento le decía a Saúl, primer rey de Israel: bajará sobre ti el Espíritu de Yahvé y serás cambiado en otro hombre, serás transformado en otro hombre. Y es Dios quien cambia el corazón del hombre, 1 Samuel 10:9. Por eso en la conversión del hombre coopera Dios y coopera el hombre. Pero nosotros debemos orarle a Dios que nos conceda la gracia de nuestra conversión a Jesucristo y el Evangelio. Por eso Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 44, dice estas palabras: nadie puede venir a mí, o sea, a la conversión de Cristo al Evangelio, si mi Padre no le da esa gracia, si mi Padre no lo atrae. La conversión es gracia a Dios, pero cada uno de ustedes y yo tenemos que pedirle a Dios que nos conceda la gracia de nuestra conversión y de iniciar un proceso de conversión al Dios vivo y verdadero, a Jesucristo, a su Evangelio. Y esa conversión es permanente, es diaria, es asidua, constante y dura toda la vida. Por eso, hermanos, tenemos que orar y pedirle a Dios ciertamente esta gracia. Como decía San Pablo, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Esta es la palabra de Dios para nosotros hoy. Por eso tenemos que ir al Evangelio de Dios. El Evangelio es prenda y promoción de un hombre, de una familia, de un mundo mejor. El Evangelio tiene poder para cambiar, transformar nuestra vida. Como dice la carta a los Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz, tiene poder, es más aguda que una espada de doble filo y penetra hasta el más profundo del hombre, del alma. La palabra de Dios salva nuestras almas, dice el apóstol Santiago. Queridos hermanos, continuamos diciendo las palabras del concilio, que San Pablo nos invita a la vigilancia, advirtiéndonos que en los juicios de nuestra conciencia se anida siempre la posibilidad del error. Ella no es un juez infalible, puede errar cuando no estamos en la fe, en la verdad. No obstante, el error de la conciencia puede ser el fruto de una ignorancia invencible, es decir, de una ignorancia de la que el sujeto no es consciente y de la que no puede salir por sí mismo. Por eso Jesús decía en el Evangelio de San Mateo 22:29, ustedes están equivocados, están errados,
porque no conocen la Escritura. Y el Papa decía, la ignorancia de la Sagrada Escritura es la madre de todos los errores. En el caso de que tal ignorancia invencible no sea culpable, nos recuerda el concilio, la conciencia no pierde su dignidad porque ella, aunque de hecho nos orienta al modo no conforme al orden moral objetivo, no cesa de hablar en nombre de la verdad sobre el bien que el sujeto está llamado a buscar sinceramente. De cualquier modo, la dignidad de la conciencia deriva siempre de la verdad. En el caso de la conciencia recta, se trata de la verdad objetiva, acogida por el hombre. En la conciencia errónea, se trata de lo que el hombre, equivocándose, considera subjetivamente verdadero. Nunca es aceptable confundir el error subjetivo sobre el bien moral con la verdad objetiva, propuesta racionalmente al hombre en virtud de su fin, ni equiparar el valor moral del acto realizado con una conciencia verdadera y recta con aquel realizado siguiendo el juicio de una conciencia errónea. El mal cometido a causa de una ignorancia invencible o de un error de juicio no culpable puede no ser imputable a la persona que lo hace, pero tampoco, en este caso, aquel deja de ser un mal, un desorden con relación a la verdad sobre el bien. Además, el bien no reconocido no constituye al crecimiento moral de la persona que lo realiza. Esto no perfecciona o no sirve para disponerla al bien supremo. Así antes sentimos fácilmente justificados en nombre de nuestra conciencia, debemos meditar sobre las palabras del Salmo 19:13. ¿Quién se da cuenta de sus hierros, de las faltas ocultas? Límpiame. Como decía el salmista, sana mi alma, Yahvé, porque mi alma ha pecado contra ti. Hay culpas que no logramos ver y que no obstante son culpas, porque hemos rechazado caminar a la luz. Jesús dijo, yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que los que ven se vuelvan ciegos. Y algunos fariseos que estaban con él al oír esto le preguntaron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús les contestó, si ustedes fueran ciegos, no tendrían culpa de sus pecados, pero como dicen que ven, son culpables. Palabra de Dios. Queridos hermanos, mañana continuamos profundizando sobre estos temas tan importantes que hay que reflexionar en este siglo XXI. Feliz día.